William quería seguir con sus asesinatos y experimentos, por lo que en un abrir y cerrar de ojos hizo un nuevo restaurante directamente conectado mediante túneles subterráneos a su propia casa. Circus Baby Pizza World estaba a punto de abrir sus puertas. Afton necesitaba más niños, no solo para asesinarlos, sino para experimentar con ellos, y los necesitaba vivos. Sabiendo que no podría dejarse ver, debía encontrar una manera de capturarlos de forma remota. Así que con esa meta dorada en mente, y partiendo de la tecnología Springlock que Henry había diseñado hacía tanto tiempo, creó una nueva gama de animatrónicos con endoesqueletos flexibles, con imitadores de voces para atraer a los niños y con capacidad para almacenarlos en su interior insonorizado, para que nadie los oyese por mucho que gritaran. De esta manera, no lo podrían relacionar con las desapariciones. Era brillante. Él era brillante. La estética de los nuevos diseños estarían alejados del estilo de animales de granja de Henry. Al contrario, serían sus diseños propios, inspirados en los dibujos de su hija. William creó a Funtime Foxy, Valora, Funtime Freddy y a la más importante, al ser la favorita de Elizabeth, Circus Baby. La pequeña estaba encantada con el animatrónico. Siempre había sido la niña de papá. Siempre lo había obedecido. Hasta el día que no lo hizo. Corría el año 1985. El gran día de la apertura de Circus Baby Pizza World llegó. Y aunque William le prohibió a su hija ir con Baby, puesto que no quería que cayese en manos de su retorcida creación, cuando no la vigilaba, Elizabeth se fue con el robot. La había hecho para ella, ¿no? ¿Por qué no la dejaba ir? Al estar sola con la niña, a Baby se le activó el protocolo para capturar niños. Y cuando la pequeña se le acercó para recibir el helado que el robot le hizo, Baby se abrió en dos y la niña fue capturado en el interior del animatrónico, asustada y confusa, donde poco a poco su vida se desvanecía. Al ver esto por las cámaras, William hizo una falsa alarma de fuga de gas para que todo el mundo saliera del local y quedar solo en este. Pero era tarde. Elizabeth murió. En su desesperación, Afton pasó días enteros en su sótano, intentando recuperar fuera como fuera a su hija. Pero algo había cambiado. Los ojos de Baby, que habían sido hechos de color azul, habían adoptado un color verde. ¡Verde! Como los de Elizabeth. William hizo decenas de experimentos con el robot, y en uno de estos descubrió un líquido plateado de extrañas características, al que llamó remanente. Este tenía cualidades metálicas, puesto que poseía una gran concentración de hierro y metales varios. Pero por mucho que hiciese, William no pudo salvar a su hija, puesto que por mucho que sus fuertes sospechas de que había poseído al animatrónico fueran reales, no servía de nada. Por mucho que el robot tuviese comportamientos parecidos a Elizabeth, por mucho que le pudiera hablar con su voz, William había descubierto que la inmortalidad era posible. ¿Pero a qué costo? Estaba destrozado. Por su culpa, su hija había muerto, por lo que en un acto de puro odio y violencia, empezó a planear un asesinato para desahogarse. Pero esta vez no mataría de manera impulsiva. Pensaría y ejecutaría el asesinato de manera muy meticulosa, sin saber que éste perpetraría su destino.